partido La Alianza hemos procurado estar en la primera línea de la acción de servicio a la Iglesia en España como parte de esa familia de la fe que somos, ¿verdad? Dentro de los diferentes grupos de trabajo compuestos por numerosos hombres y mujeres que son referentes en nuestro país, en el Evangelio en nuestro país, pues no hemos dejado de aportar reflexión y no hemos dejado de aportar acción. Y os acordáis, como resultado de todo ello, pues promovido el memorial evangélico por las víctimas del coronavirus, o hicimos la primera consulta evangélica sobre la familia en este nuevo entorno caótico, ¿no?, que se ha creado. Promovimos también todo lo que es un encuentro de liderazgo para reflexionar sobre la Iglesia en esta situación que estamos viviendo de caos, en esta situación de pasar de la supervivencia a la misión. Y no hemos dejado en ningún momento, como siempre, sabéis, de realizar comunicados que siempre contestaron de alguna manera a la actualidad social, ¿no? Por citar algunos, un excelente trabajo que os animo a que todos leáis sobre identidades nacionales, que creo que es un referente evangélico para la propuesta de diálogo nacionalista, incluso independentista. La propuesta de la Alianza Evangélica hacia la ley de igualdad de personas transexuales, también la propuesta que hicimos sobre la pandemia y las decisiones y los retos que traía la pandemia, el coronavirus, y creo que nos hemos adelantado y con mucha sabiduría el comunicado sobre la proposición de ley sobre eutanasia. Eso sin dejar nuestra obra social de la Alianza Evangélica, nuestra comunicación en Protestante Digital, en Evangelical Focus o Evangélico Digital, que tiene un enfoque hacia Latinoamérica. Todo esto gracias a hombres y mujeres como tú, como vosotros, que estáis aportando, siendo miembros de la Alianza, vuestro trabajo, vuestro esfuerzo, vuestra dedicación, vuestra, desde luego, aportación económica, que en este sentido es clave. Hoy tenemos un día especial. Hoy celebramos la Asamblea de la Alianza encuadrada dentro de lo que llamamos IDEA. IDEA nace con el propósito de formar a la Iglesia, traer una reflexión de que podemos juntar, por una parte, a las fuerzas vivas sociales. Fijaros que ayer tuvimos la ocasión casi profética, la ocasión de poder hablar de la libertad de expresión y la libertad de conciencia, en un momento que esta semana todo el país de España se está hablando sobre esa libertad de conciencia por el conocido caso de Hasél, que está en este momento en prisión. Y, por cierto, felicito a Manolo por su participación y a Pedro por la excelente organización. Ya en Protestante Digital, cuando queráis, podéis ver el resumen de lo que se ha hecho ayer, ¿verdad? Y hoy tenemos la participación también. Por una parte está ese encuentro, la idea tiene ese referente de ser un lugar de reflexión con las fuerzas vivas de la sociedad, pero también una parte formativa para la Iglesia, que será en esta mañana, donde tendremos a dos ponentes magníficos: a José Moreno Berrocal, que es el flamante y nuevo presidente del grupo de trabajo de teología, y tendremos también a Jaume Llenas, que de sobra conocido porque ha sido nuestro expresidente y en este momento pues dirige el movimiento de grupos bíblicos de graduados y también el movimiento de Lausana en España. Después tendremos la segunda parte, después del descanso tendremos Alianza Responde, donde queremos entrar en lo que se llama la transparencia, mostraros a aquellos que no nos conocéis, pues cómo somos, cómo es nuestra vida, qué retos tenemos cara al 2021. Y yo sé que la novedad es que va a ser una asamblea y una actividad preciosa, porque estamos gente de toda España, de todos los lugares, desde el norte hasta el sur, este, oeste, así que también, aunque no podemos estar juntos, podemos ver nuestros rostros, podemos saludarnos, hacer así, podemos escribir en el chat. Así que bienvenidos a IDEA 2021, a la Asamblea de Alianza Evangélica, y reiteramos que la Alianza estamos aquí para serviros, al servicio del pueblo de Dios en España, porque sabemos que solo y únicamente juntos podremos transformar esta tierra, este país, este mundo, esta comunidad en la que Dios nos ha llevado a través del Evangelio. Te invito ahora
después de esta oración que voy a hacer, a que puedas ver el siguiente vídeo. Vamos a orar y enseguida entra un vídeo. Señor Jesús, gracias por esta mañana. Yo te pido, Señor, que tomes el control de todo lo que vamos a hacer, que cuides los detalles técnicos y que nos hables a través de la formación y a través también de los retos que tienes. También impulses nuestro corazón para ser testigos en esta España que amamos. En el nombre de Jesús, amén. Veamos el vídeo. Somos la Alianza Evangélica. Estamos en distintos lugares e iglesias trabajando para servir a Dios y a los demás. Jóvenes, adultos y mayores nos unimos para potenciarnos y mostrar al mundo el mensaje del Evangelio y transformar la sociedad. Este es un movimiento con más de 140 años de historia. La Alianza es una de las principales iniciativas de unidad entre evangélicos de distintas denominaciones, como dice nuestro lema: juntos para transformar el mundo. Queremos ser sal y luz en la sociedad, y por eso trabajamos en ámbitos tan distintos como vida pública y libertad religiosa, solidaridad, medios de comunicación, reflexión teológica, memoria histórica, jóvenes, infancia, mujer, familia, bioética y salud, oración, pastoral y liderazgo, y misiones. Esta labor alcanza no solo a España, sino también a Europa, a Iberoamérica, y al resto de continentes, donde junto a otras alianzas evangélicas, iglesias y organizaciones trabajamos para impactar las instituciones y que nuestra voz sea escuchada en los lugares donde se toman decisiones importantes. Pero este movimiento no existiría si no fuera por las personas que forman parte. Y por eso te necesitamos. En la Alianza Evangélica encontrarás un espacio para servir a Dios, proclamar el Evangelio, y potenciar tus dones y habilidades. Encontrarás una red de creyentes que juntos damos testimonio de Jesús y trabajamos para que nuestra sociedad sea transformada. Por eso te invitamos a unirte, y así ser parte de lo que Dios quiere hacer en España. Únete a la Alianza. Pues ya estamos con ganas de escuchar a José, a Jaume. Ellos van a hablar 30 minutos cada uno de forma concisa, pero muy rica sobre los temas que le hemos planteado para este año. Como decía Marcos antes, les conocemos de maravilla, los que llevamos un tiempo en la Alianza, porque han estado muy enterados en lo que es la visión de la Alianza. Pero antes de presentarles, de presentar al primer conferenciante, que es José, me gustaría animaros a usar el chat del Zoom, porque desde que ellos empiecen a hablar podéis lanzar las preguntas, las cosas que se os ocurran, las cosas que os gustaría que ellos clarifiquen, que amplíen un poco más de lo que ellos van a estar hablando. Ayer por la tarde funcionó muy bien, hubo un montón de preguntas de muchos de vosotros a los participantes, y nos gustaría que hoy fuera igual, porque al final de esta sesión tendremos 20 minutos para tener una conversación con José y con Jaume. Así que paso a presentaros al primer conferenciante, José Moreno Berrocal. Está casado con Virtudes, tiene 2 hijas, Gloria y Paula. Él es pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de Alcázar de San Juan, en Castilla-La Mancha. Es presidente del Consejo Evangélico de Castilla-La Mancha. Es presidente del del grupo de trabajo también de teología de la Alianza Evangélica Española desde hace un año. Ha estudiado teología en España, pero también en el extranjero. Colabora con varios medios de comunicación y ha escrito bastantes libros. Ha escrito un libro sobre la Biblia de Quijote, sobre Jonathan Edwards, sobre William Wilberforce, C.S. Lewis, etc. Y acaba de publicar un libro el 1 de febrero de este año. Acaba de salir su último libro, que se llama En el día que temo, cómo la confianza en Dios conquista tus miedos. Y esta semana justamente ha salido un fragmento de este libro en Protestante Digital, lo podéis encontrar ahí para saber un poco más sobre este libro. Pues José nos va a hablar de reforma, libertad de conciencia y perspectivas actuales. O sea que os animo a, desde el principio, mientras tengáis preguntas, dudas, las podéis poner en el chat, las vamos a recoger. Y nada, adelante José, todo tuyo estos 30 minutos.
Muy bien, pues en primer lugar agradecer a la Alianza Evangélica Española, de la que me siento muy orgulloso de ser miembro, pues esta invitación cordial para estar con todos vosotros en esta ocasión, en este encuentro que, como ya se ha dicho, tiene que ser necesariamente virtual, sobre un tema que es fundamental para nosotros como cristianos evangélicos, como es el tema de la libertad de conciencia. Sería uno de esos grandes temas en los que la Iglesia evangélica siempre ha estado envuelta, y me gustaría que pudiéramos examinar en la primera parte de mi intervención pues las razones por las que la libertad de conciencia forma parte realmente de lo que podríamos llamar el ADN de la posición evangélica. Pero al mismo tiempo es un asunto crucial por lo que estamos viendo en nuestros días, y en particular hemos estado oyendo hablar de cómo el nuevo gobierno pretende sacar una nueva ley de libertad religiosa, con la curiosidad de que se la va a conocer como ley de libertad de conciencia. El tema que parece que también ha figurado en la reciente campaña electoral para la elección del Parlamento de Cataluña. Quizás Jaume puede decirnos algo más acerca de ello, pero es un tema que nos interesa fundamentalmente como Alianza Evangélica también española. Y al mismo tiempo, pues, que seamos conscientes de que este año se cumple justamente 500 años del acontecimiento que posiblemente marca el nacimiento de la libertad de conciencia, o por lo menos muchos así lo señalan, como es la Dieta de Worms, que se celebró el 16 de abril de 1521. Lutero delante de todas las autoridades del imperio, en particular el emperador Carlos V. Por tanto, es un tema fascinante, es un tema que debemos tratar, y me gustaría que lo pudiéramos hacer en primer lugar, como ya está indicado, desde un punto de vista histórico, esa formación histórica que en todo momento tiene que estar en nosotros, también desde un punto de vista de su relevancia actual. Pero de entrada vamos a pensar un momento sobre lo que es la conciencia. Todos podemos pensar que lo tenemos muy claro, pero es interesante que reflexionemos sobre lo que es realmente la conciencia. ¿Dónde reside el valor de la conciencia? ¿Por qué es importante la conciencia? Y para ello, pues podemos acudir ciertamente al que sería, mi opinión, el texto clásico sobre lo que es la conciencia, y precisamente por lo que enseña ese texto podemos ver el valor inestimable que tiene la conciencia. El texto sería Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, donde leemos así, dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y son varios los elementos que debemos notar aquí, aunque sea de una manera muy sucinta. En primer lugar, el hecho de que hay una ley en cada ser humano por el mero hecho de serlo, por el mero hecho de ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Esa igualdad radical de todo ser humano tiene que ver también con esa realidad de esa conciencia, de esa ley que está escrita y que va a ser la base para esa conciencia. Dice con toda claridad aquí, por naturaleza, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Ese sería el primer rasgo de lo que está aquí señalando el apóstol Pablo, pero en segundo lugar dice que es algo interno, escrito en sus corazones, mostrando, dice el apóstol, la obra de la ley escrita en sus corazones. Es algo que está dentro de todo ser humano, y todo ser humano, precisamente como lleva esa imagen de Dios, pues tiene esta conciencia. Y por tanto, la libertad de conciencia se basa precisamente sobre la realidad de esa igualdad de todo ser humano, precisamente porque está creado a la imagen y semejanza de Dios. Este es un aspecto fundamental que debemos tener siempre presente. La base está en la doctrina de la creación. Por tanto, es lo que decía
el gran C.S. Lewis, ¿no? En ese libro que yo recomiendo constantemente a todos que leáis, que es La abolición del hombre, hablando de, lo llamaba el Tao, esa ley natural que hay en todo ser humano. Y esto ha sido calificado, lo que acabo de decir hasta este momento, como lo que podríamos conocer como la conciencia antecedente o la base para la actuación de la conciencia. De alguna manera le podemos poner el apelativo de conciencia, pero sería algo antecedente, es decir, está antes de lo que sería la conciencia propiamente dicha, que es a lo que se refiere Pablo en la siguiente parte del versículo cuando dice acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, es un discurso lógico y racional que actúa en cada ser humano y que le hace ver de una manera directa, incluso podríamos llegar a decir intuitiva, lo que está bien o lo que está mal. Es la conciencia consecuente, la consecuencia de que exista esa ley natural en todo ser humano. Es verdad que la Escritura constantemente nos recuerda a la otra doctrina troncal a la hora de entender la misma, como es la caída, y por eso en Tito capítulo 1, versículo 15, también se nos habla de que la conciencia puede ser contaminada. El pecado puede incluso nublar el entendimiento hasta el punto de llamar bueno a lo malo y a lo malo bueno. Pero lo que nos interesa a nosotros en esta mañana destacar es justamente esa realidad que estamos aquí poniendo en manifiesto de que la conciencia está dentro de todo ser humano y precisamente por esa imagen de Dios en el hombre tiene que ser respetada, tiene que ser tenida en cuenta y por tanto nuestra posición sobre lo que es la libertad de la conciencia, sobre ese respeto a la libertad de la conciencia, hunde sus raíces pues precisamente en nuestro entendimiento de lo que es el ser humano mismo. Ahí es donde reside, por tanto, su enorme valor. Pero el moderno concepto de libertad religiosa, como ya indicaba hace un momento, nace en un contexto religioso. Esto es muy importante que también lo tengamos presente constantemente. Como ya decía, el 21 de abril de 1521, en la Dieta de Worms, cuando se le pide a Lutero que se retracte de sus escritos, las palabras que trae son estas delante del emperador y todos aquellos allí convocados. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Ni quiero ni puedo retractarme. Que Dios me ayude. Si habéis mirado, os la recomiendo también la biografía de Lindan Roper, que se publicó precisamente en esa época. Es una extraordinaria biografía sobre Lutero con sus claros y sus sombras. Ella particularmente enfatiza mucho la importancia que tiene de ver el contexto religioso de la afirmación de Lutero. Es decir, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios y cualquier desarrollo de lo que signifique la conciencia moderna, ahora es el tema que nos ocupa, el desarrollo moderno de la libertad de conciencia, tiene esta raigambre, es decir, tiene que ver con esa realidad de lo que significa el impacto de la palabra de Dios sobre la conciencia de Lutero. Esto nos podría llevar por otros derroteros que serían igualmente fascinantes, pero tenemos que centrarnos justamente en otra cuestión. Pero es un tema para explorarlo también, como hay también una, lo voy a dejar simplemente ahí, una iluminación, ¿no? Que trae no solamente lo que sería esa ley natural, sino también la palabra de Dios, la revelación especial de Dios sobre lo que es la conciencia. Eso es un tema también interesantísimo para poder tratar en alguna otra ocasión. Entonces, el derecho a la libertad de conciencia es un avance desarrollado, en primer lugar, en los países donde la reforma del siglo XVI tuvo una mayor incidencia. Lo que pasó entonces en Worms realmente tuvo unas repercusiones extraordinarias. Ese es el testimonio de la historia. Y se podría argumentar, bueno, pues esto es lo que nosotros los evangélicos queremos simplemente decir, porque nos interesa como evangélicos llevarnos esto, porque resulta precioso poder decir, ¿no?, que estamos en el origen del concepto moderno de libertad de conciencia. Pero existe un documento
que es el memorándum y cuestionario acerca de las bases teóricas de los derechos del hombre, y que fue distribuido por una de las agencias de la ONU, la UNESCO, en 1947, entre una serie de pensadores y escritores. Y este documento, que no es un documento en absoluto evangélico, menciona a la Reforma del siglo XVI y dice literalmente este documento: la primera influencia en el desarrollo de estos derechos, estamos hablando realmente de las bases teóricas de los derechos del hombre. Dice, el primero es la Reforma con su llamamiento a la autoridad absoluta de la conciencia individual. Por tanto, un documento como esta declaración de la ONU del 10 de diciembre de 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es reconocido que tiene su origen, en primer lugar, en la Reforma del siglo XVI. Esto es muy importante que lo sepamos y que podamos reivindicarlo desde ese reconocimiento independiente de nuestra propia posición evangélica. La libertad de conciencia, por tanto, no es solo fruto de la Ilustración, sus raíces son más antiguas y profundas si cabe. Claro, estamos en nuestro contexto católico romano y muchas veces en el mismo hemos jugado más bien con la antítesis, con la fe cristiana, que en los contextos protestantes, donde no se ha visto tal antítesis, ¿no? La nuestra ha sido la sociedad perseguidora, de la que habla Tom Holland en su gran libro Dominio. Y, por ejemplo, en Ginebra, la patria chica de los derechos humanos, si se puede decir así, se reconoce que existe una continuidad entre Juan Calvino y Rousseau. Esto es muy curioso, algo que pasa totalmente desapercibido, por supuesto, en España, donde Calvino, como sabéis, es un personaje totalmente funesto y un personaje que no se le puede reconocer ninguna cosa buena, ¿no? Eso está cambiando entre nosotros, como sabemos, especialmente con la obra de José Luis Villacañas, nuestro premio Unamuno, y cómo está poniendo de manifiesto realmente desde otra base fuera de nosotros el gran valor que tuvieron los reformadores. Por tanto, la influencia final de la Reforma se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en particular en lo que nos interesa hoy en día, tratar la libertad de conciencia. Es importante que leamos por lo menos esos dos artículos que nos conciernen. El 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencias y la libertad, ya sea por sí solo o en comunidad con otras personas y en público y privado, a manifestar su religión o sus creencias en la enseñanza y la práctica, la adoración y la observancia. Notemos solamente dos cosas, ¿no? Cómo se une la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y cómo se habla de la práctica religiosa privada y pública igualmente. Y el necesario corolario, ¿no?, que fue el artículo 19, por tanto, a la luz del 18, toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad a mantener opiniones sin interferencias y a buscar, recibir e impartir información, ideas, a través de cualquier medio y sin frontera. Nuestra Constitución del 78 ampara la libertad de conciencia, ese artículo 16, aunque no recoge expresamente la expresión libertad de conciencia. Para algunos de nosotros hubiera sido muy bueno que hubiera recogido la expresión literal libertad de conciencia como hace la declaración. Pero sí se refiere a la objeción de conciencia, por ejemplo, en el artículo 30.2 con respecto al servicio militar, y el Tribunal Constitucional ha reconocido también la objeción de conciencia de médicos y personal sanitario en relación con la interrupción voluntaria del embarazo en la sentencia 53/1985 y también prácticas vinculadas a la reproducción asistida en la sentencia 116/1999. Donde sí aparece la expresión libertad de conciencia es curiosamente en el Código Penal. En el encabezamiento de la segunda sección del capítulo 4 del título 21, libro 2, dice: de los delitos
contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos. Los artículos que serían de aplicación serían el 522.1 y 522.2, donde se castiga al que con violencia o intimidación impide practicar o fuerza a no practicar, o a realizar actos reveladores de profesar o no profesar, o a mudar la fe que profesen. Por tanto, la libertad de conciencia tiene una importancia radical en sí misma, pero también porque la historia nos enseña que el derecho a la libertad de conciencia está detrás del desarrollo de los demás derechos humanos fundamentales que hoy consideramos inalienables. Esto es lo que nos enseña constantemente ese desarrollo histórico del que estamos hablando, del concepto moderno de libertad de conciencia. Y por tanto, si se perdiera o se pusiera en cuestión este derecho de la libertad de conciencia, entonces todos los demás derechos estarían en peligro, aunque fuera un peligro abstracto, pero estaríamos ante un peligro. Sería, por tanto, la libertad de conciencia el primer baluarte de todos los demás derechos. Bien, ahora me gustaría, en el resto del tiempo que todavía me queda, el poder referirme a las perspectivas actuales. Aquí abriríamos un gran abanico de reflexión, pero simplemente pues, me gustaría comentar algunas cuestiones que me parece que son relevantes a nuestra propia situación actual, perspectivas actuales. La historia de la libertad de la conciencia nos muestra que es una batalla que se está constantemente librando. Es decir, no se va a obtener una victoria completa y total, sino que más bien tenemos que darnos cuenta de que si se otorga o se consigue, ha sido con grandes luchas y es al mismo tiempo una delicada flor que se marchita con facilidad. Hay países donde hasta el día de hoy se desconoce o no se aplica en absoluto, aún conociéndose, o incluso sociedades donde está ya reconocida, pero que, como estoy enfatizando, se puede retroceder. Esto lo vemos sobre todo por lo que está aconteciendo en nuestros días, ¿no? Esa creciente polarización nacionalista en tantas naciones de la Tierra. Y cuando se identifica a lo que es una nación con algún pasado glorioso que tiene que ver con algún tipo de religión, esto trae problemas para con la libertad de conciencia. Muchos de los hermanos que están siendo perseguidos en algunos lugares oscuros de la tierra tiene que ver precisamente con esa realidad que estoy ahora mencionando. Esto es algo, por tanto, que tenemos que ser conscientes de la realidad de que esta batalla no ha concluido, sino que hay que estar siempre alerta frente a esa realidad. El Occidente, de una notable influencia cristiana, más o menos pura, se puede encontrar en un dilema debido a su propio éxito en este campo, ¿no? El campo de la libertad de conciencia y su extensión, y puede, si lo puedo poner de esta manera, morir de éxito e incluso expulsar o tratar de entorpecer en su seno a aquellos que trajeron la libertad de conciencia. Pero al mismo tiempo, otra segunda reflexión que me gustaría hacer es que la libertad de conciencia exige de nosotros un examen de conciencia también. Libertad de conciencia es también un examen de conciencia. Y nuevamente aquí la historia debe ser nuestra maestra. Algunos de los más grandes hombres de Dios que ha habido en la historia han sido sin duda alguna los puritanos, ¿no? Y muchos de estos puritanos, como sabéis, fueron adalides de la libertad de conciencia y precisamente por la libertad de conciencia tuvieron que emigrar desde Holanda, desde Inglaterra hasta América, ¿no? Pues la razón por la que se fueron precisamente por esa libertad de conciencia. Pero también la historia nos enseña que muchos de ellos, una vez que llegaron a América,
fueron intolerantes con otros que también estaban buscando esa libertad de conciencia. Eso es también la historia. Entonces, la libertad de conciencia es también un examen de conciencia para nosotros como cristianos evangélicos. Es decir, tenemos que darnos cuenta que lo difícil de la libertad de conciencia no es tanto reclamarla para nosotros como reconocérsela también a otros. Y esto es una cuestión importante. Yo apelo, ¿no? Yo tengo libertad de conciencia, pero ¿y si otro viene y dice yo también quiero esa libertad de conciencia para mis propias convicciones? ¿Cómo lo gestionamos, ¿no? Y esto es algo que tenemos que plantearnos como creyentes, como cristianos evangélicos, como alianza, ¿no? Esto es, si me permitís que lo diga así, lo subversivo de la fe cristiana, lo auténticamente contracultural y cristiano. Romanos 12, 20, 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es importante que nos demos cuenta de que tenemos que luchar desde la libertad de conciencia, no desde otro presupuesto, dándonos cuenta de que la libertad de conciencia está por encima de cualquier otra realidad. Esa es nuestra propia posición. Podemos argumentar, y esto lo dejaríamos, ¿no?, para coloquios o un coloquio, algún debate sobre cómo la realización de esto, pero este principio tiene que quedar igualmente claro. Y finalmente, en el poco tiempo que ya me va quedando, cómo preservaremos, ¿no?, o cómo preservamos la libertad de conciencia. Normalmente aquí sería un abanico interminable de cosas que se podrían decir, pero dejarme que incida justamente en ese punto que tenía al principio de mi intervención. Estaba subrayando que realmente la libertad de conciencia nace en un contexto religioso, y lo digo precisamente por esta aplicación que voy a hacer ahora finalmente. Se desarrolla la libertad de conciencia en un contexto de reforma y avivamiento, de fervor espiritual y evangelizador, de vuelta a las Escrituras como norma suprema e incontestable de la fe y práctica cristiana, de predicación del Evangelio a los perdidos, de doctrina de nuestro estado de perdición por el pecado, la absoluta necesidad de la persona y obra del Señor Jesucristo para ser salvos, la justificación por la fe sola, el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, la plantación de las iglesias, el celo por los perdidos, y de vidas que brillan precisamente por esa recepción del Evangelio con un destello inusitado en sus familias, en sus puestos de trabajo y en la sociedad en general, en situaciones cotidianas. Es decir, la libertad de conciencia, a la luz de la historia, es también un efecto colateral, un subproducto, si queréis, de la consecuencia de la vuelta a Dios. Si nos hemos convertido, venimos a ser la sal y la luz en la tierra, en la familia y en el trabajo. Hemos de hacer esa obra social, incluso podemos entrar en política, pero lo hacemos desde la realidad de lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas, de la realidad de la comunidad cristiana. Podría usar, no es el momento para entrar en la matización sobre la expresión, pero se podría usar la terminología del gran Abraham Kuyper, ¿no?, cuando habló de la diferencia entre iglesia institución e iglesia orgánica. La iglesia en torno a la escritura y el culto a Dios, y la iglesia en el mundo en medio de sus distintas y legítimas vocaciones seculares en nuestras distintas esferas de influencia. Es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, ¿no?, en su gran oración sacerdotal, Juan 17, 15, 18. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo,
así yo los he enviado al mundo. Y lo que este texto, de una manera muy sucinta, nos está diciendo es que en tanto en cuanto somos librados del mal, en tanto en cuanto venimos a ser el pueblo de Dios, por la obra del Espíritu Santo, la confianza en el Señor Jesucristo, centrados en la Escritura, en tanto en cuanto esto es una realidad, tenemos ese impacto en este mundo, no siendo como el mundo, más claramente seculares, en el sentido positivo de la expresión, venimos a ser. Es decir, la fidelidad al Evangelio es lo que verdaderamente nos va a permitir ser sal y luz en el mundo, también en el tema de la libertad de conciencia. Y precisamente por esa fidelidad al Evangelio podemos defender con buena conciencia la realidad de esa libertad de conciencia para todos. Entonces tenemos que estar centrados, tener muy clara esa prioridad de lo que significa nuestra propia comunidad, el desarrollo del poder del Evangelio en nosotros mismos, porque es lo que nos va a permitir poder argumentar con esa buena conciencia delante de otros sobre los valores que tiene esa libertad de conciencia, no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad. Esa minoría fiel, que es a lo que hemos sido llamados en estos momentos, pero con una creciente influencia en una sociedad que pudiera ser tocada finalmente mucho más por el Evangelio. Esa es nuestra oración y deseo. Pero, con esto quiero concluir, si estamos afianzados en el Evangelio, tenemos que estar también preparados para sufrir por la libertad de conciencia. Puede que nuestro mantenimiento de la libertad de conciencia pase por sufrir, por defenderla para todos. Hemos pensado alguna vez que quizás lo que se espera de nosotros, lo que pudiera venirnos a nosotros es sufrir como otros sufrieron por la libertad de conciencia. ¿Estamos preparados para ello? ¿Somos conscientes de que ese puede ser realmente el camino? La perspectiva actual a la que podemos ser llevados. El apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o puede entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, en todo lo que implica la realidad de nuestra posición cristiana, no se avergüence de ello, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío del pecador? De modo que los que padezcan según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muchas gracias y espero pues que lo que he estado comentando pueda ser de ayuda para todos nosotros. En primer lugar, afianzarnos en la realidad de aquello que Dios ha hecho en la historia, el desarrollo de esta libertad de conciencia, con todo lo que implica, como algo que está dentro de lo que significa realmente ser el pueblo de Dios en nuestros días, y al mismo tiempo estos desafíos que se presentan a nosotros en estos momentos sobre los que debemos reflexionar y hacerlo desde esa posición de las Escrituras en la que hemos sido alcanzados por el Señor Jesucristo. Gracias. Muchas gracias, José, por esta intervención. Algunos aplauden, algunos dicen también que excelente charla. Muchísimas gracias. Podéis seguir poniendo preguntas en el chat. Tenemos algunas ya. Las podéis poner en el chat público
y así también José y Jaume las pueden ir leyendo y ya más o menos se hace una idea por dónde van a ir los tiros en la conversación. Pasamos a la segunda participación, la de Jaume Llenas, y seguramente pues no hace falta presentarle mucho, porque si lleváis por lo menos 2 años en la Alianza Evangélica, sabéis que él ha sido el secretario general por 17 años de la Alianza. Él está casado con Puri, tiene 2 hijos ya mayores, y también está involucrado en la Alianza Evangélica Europea. Ha estado ahí como secretario de la Junta de la Alianza Evangélica Europea por una década. Actualmente es asesor de los grupos bíblicos unidos, especialmente en el área de profesionales, es decir, de GBG. Allí está animando a crear grupos de profesionales que vinculen su fe y su trabajo, y esa es su principal pasión y lo que está haciendo en estos momentos. También es coordinador del movimiento Lausana en España. Está también participando en el comité del taller de predicación, que busca ayudar a las iglesias a predicar desde la palabra y formar a jóvenes predicadores. Y también dedica mucho tiempo a formar parte de un equipo que planta iglesias en el sur de la comarca del Maresme cerca de Barcelona, al norte. Así que, Jaume, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el tema del que va a hablar Jaume es la alianza en una sociedad e iglesia cambiantes. Adelante, Jaume. Joel, 3 palabras, ¿no? Ahí, alianza, sociedad e iglesia. Y ahí quizás puede estar la estructura de lo que quiero hablaros, y voy a girarlo: iglesia, sociedad y alianza. Comenzar hablando de qué iglesia, cómo entender la iglesia. Es muy complejo, solo tomaré un minuto, pero si nosotros fuésemos la Iglesia Católica, nosotros estaríamos pensando en una imagen, en una estructura de una pirámide. Sería una estructura jerárquica construida institucionalmente desde arriba hacia abajo. Las líneas de autoridad, como en las instituciones del derecho romano, descenderían hasta abajo, descenderían desde el Papa y su curia alrededor a través de todas las jerarquías de la Iglesia y acabarían a los fieles. Se crearía como una distancia, ¿no?, entre qué es Iglesia. Y a veces se habla de iglesia solo como esa jerarquía es iglesia y los demás son los asistentes al espectáculo que ellos montan. Pero la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de Jesús, no funciona como una pirámide. Para entender el funcionamiento de la iglesia en su conjunto, estoy hablando de la iglesia en el sentido universal, está muy relacionada con el sentido local de la iglesia. Por lo tanto, cuando la mirásemos, deberíamos ver una red. Cuando miramos la iglesia, deberíamos comprender la iglesia como una red con hubs, con puntos de conexión que están interconectados para que la vida de Dios circule desde una cabeza espiritual que es Jesucristo y circule hasta los últimos extremos de esa red. Nuestras entidades representativas son eso precisamente, representativas, es decir, que representan y transmiten la autoridad que les viene diferida, que no es suya propia, sino que les viene diferida desde las distintas manifestaciones locales de la Iglesia. Allí está la autoridad que viene de la única cabeza, de Jesucristo. Está en las manifestaciones locales de la Iglesia. Por lo tanto, cuando pensamos en cuál es el papel de la alianza, debe respetar ese papel de la alianza, esa estructura del Nuevo Testamento de la Iglesia. La alianza existe para hacer visible la unidad del Espíritu, la unidad que el Espíritu produce. Hay una sola iglesia. Hay una sola iglesia. No hay miles de iglesias. Habrá denominaciones, pero hay una sola iglesia. Y la única cuestión es si nuestra iglesia es parte o no de esa única iglesia. Por lo tanto, no puede haber instituciones paraguas en la iglesia, porque las instituciones paraguas se sobreponen, se ponen por encima de. El paraguas está por encima de la gente y no puede haber instituciones paraguas que estén por encima de las iglesias. Lo que tiene que haber, lo que debe ser la alianza, lo que creo que es la alianza, es una pista de baile
para que las expresiones locales de la Iglesia, las organizaciones en las que se agrupa esa Iglesia, encuentren socios para realizar la misión que Dios les ha dado que hagan. La misión se la dio a la Iglesia y por lo tanto tenemos que crear esos espacios de relación para que esa Iglesia funcione como una. Porque a veces el problema es que funciona como 2.000 o como 4.000 o como cientos de miles. Por lo tanto, esas instituciones que promueven y que cuidan la unidad de la Iglesia, que la hacen posible, que la visibilizan de alguna manera, son tan importantes. En expresión de mi amigo Ron Anderson, la alianza no es la propietaria de esas redes, sino que es un nido para que esas iniciativas de redes de trabajo aniden, estén ahí como encontrando un espacio para su crecimiento y para la interrelación. La alianza cumple su papel cuando proyecta luz sobre los verdaderos protagonistas. La alianza no es el protagonista, no es el protagonista. Los verdaderos protagonistas son esas redes que forma el pueblo de Dios para cumplir la misión que Dios le dio. Es un poco la estructura de cómo funciona la Iglesia para saber cómo debe funcionar una alianza que sirve a esa Iglesia. En segundo lugar, entender la sociedad a la que la Iglesia sirve. La Iglesia a veces se equivoca, a veces no entiende para qué está en la sociedad. Y está en la sociedad para cumplir la misión de Dios. Por lo tanto, no está ahí para juzgar o criticar a la sociedad. El que juzga está sentado en el trono y no somos nosotros. Jesucristo no se ha bajado del trono, sigue ahí sentado y es el único que tiene el derecho de hacerlo. La Iglesia existe, como os decía, en función de la misión de Dios. Hay Iglesia porque hay misión y no viceversa, decía David Bosch, el misiólogo sudafricano. Nuestra posición en la Iglesia a la que pertenecemos está condicionada por nuestro llamamiento como Iglesia, el llamamiento de la misión de Dios. Ya nos recordaba José Moreno en las palabras de Jesús, ¿verdad? Nosotros no somos del mundo, pero sí somos de la sociedad. Y esas veces nos confundimos con esto. A veces entendemos que no ser del mundo significa no ser de la sociedad. Y nosotros somos parte integrante de la sociedad. La sociedad está compuesta de creyentes y de no creyentes. La Iglesia forma parte de la sociedad en medio de la que está y está ahí para bendecirla. En la sociedad no todo es malo. En la sociedad hay cosas buenas porque hay elementos de creación que siguen ahí. Es decir, que la creación de Dios producida tanto tiempo atrás sigue siendo visible en los seres humanos. Los seres humanos tienen aspectos de creación. Los seres humanos son capaces de belleza, son capaces de bondad también, incluso los no creyentes, porque tienen esa imagen de la creación de Dios que sigue vigente en ella. Por supuesto que estropeada por el pecado. Claro que sí, el pecado afecta todas las áreas de la vida humana y por lo tanto afecta todas las áreas de la sociedad, pero eso no implica que no sea visible los trazos de la creación, esa imagen de Dios en el ser humano y en la sociedad. Por lo tanto, lo primero es que la Iglesia debe aprovechar esos espacios en los que es visible la creación de Dios en la sociedad, que es visible la bondad, que es visible no solo la bondad, sino la belleza también, en donde apoyar las cabezas de puente para transmitir el Evangelio a la sociedad. Hay que buscar qué elementos de la sociedad son redimibles, qué aspectos de la sociedad no están demasiado afectados por el pecado para situar la cabeza de puente en el otro lado y poder transmitir el mensaje. Deberíamos preguntarnos qué hay de bueno en la sociedad de la que formo parte que pueda usarse para transmitir el Evangelio, porque nosotros estamos aquí para bendecir, que no se nos olvide. Nosotros no estamos para juzgar, nosotros no estamos para criticar, nosotros estamos para bendecir con el mensaje del Evangelio. La sociedad que saldrá un día de esta pandemia tiene elementos de continuidad y elementos de discontinuidad en la sociedad anterior. Va a haber aspectos que van a ser distintos y hay aspectos que van a ser
iguales. Estamos en un momento y esta pandemia está causando un trauma en nuestra sociedad. Lo que distingue la sociedad hoy en día es que está sufriendo una herida. Hemos sufrido un impacto comparable a una posguerra. Algunos lo comparan con la sociedad que salió de la Primera Guerra Mundial en el 18 o de la Segunda Guerra Mundial en el 45. Por buscar un referente más cercano, podríamos decir que estamos en un trauma parecido al que salió la sociedad española en 1939. Disculpad, con todas las diferencias del entorno, con todo lo que es distinto, una comparación no quiere decir una igualdad. Lo que esto ha generado es un entorno mucho más caótico en nuestra sociedad. Comprender la sociedad es hoy en día mucho más difícil. Interpretar una sociedad quiere decir que hoy en día es menos predecible de lo que era cuando funcionaba la cristiandad, cuando estábamos dentro del contexto en el que el cristianismo de alguna manera figuraba en el carril central de la sociedad de alguna manera. Hoy en día, en cambio, el cristianismo funciona desde los márgenes. No es un mal lugar los márgenes. El cristianismo siempre ha sido más vivo, ha sido más potente cuando ha actuado desde los márgenes que desde el centro. Hoy en día, comprender nuestra sociedad es complicado, lo que algunos llaman un entorno VUCA, V-U-C-A, de volátil, incierto, complejo, ambiguo. Ya estábamos desorientados desde la desaparición de la cristiandad. Eso nos había dado un toque de golpe. Ya nadie creía las cosas que los cristianos pensamos que son buenas y son positivas, ya no son adoptados por la sociedad. Solo pensar como 30 años atrás, mucho de lo que creíamos los cristianos sobre moral era aceptado por la sociedad y hoy en día simplemente es negado completamente. No encontrábamos nuestro espacio en un mundo que ya no aceptaba las doctrinas cristianas como centrales. Este entorno se ha vuelto mucho más complicado. Muchas cosas que sufren en nuestra sociedad, ese impacto, ese trauma del que os hablaba, está generando una segunda pandemia y es una pandemia de salud mental. Nuestra generación está sufriendo. Uno de los aspectos más relevantes de nuestra sociedad es el impacto en salud mental. Dicen hoy en día que la principal enfermedad que sufren nuestros niños es los problemas de salud mental. Los jóvenes se han revelado como los más propensos a la ansiedad. Fijaos una cuestión. Los jóvenes son los que más sufren de ansiedad. Jóvenes 34% frente al 19% de la población en general. Fijaos que es casi el doble la incidencia de la ansiedad entre los jóvenes. De la depresión, presentan síntomas de depresión en este momento de pandemia casi el 43% de los jóvenes, mientras solo un 22% de la población en general, según un estudio de la Universidad Complutense de estos días. El psiquiatra García Bernardo considera algo específico de esta generación de jóvenes y es que han sido criados con una ambición de felicidad continua. Ambición de felicidad continua. Decía un neuroendocrinólogo que nuestra generación ha confundido placer con felicidad. Y esto hace que sea muy complicado. Y esto es algo que también aparece en un libro de Glynn Harrison, que se acaba de traducir, el psiquiatra Glynn Harrison, que se trata traducido, el título es La gran egolatría, ¿no? Y lo que está hablando es que hemos generado una generación joven, hemos fabricado una generación joven porque la hemos producido nosotros, somos los baby boomers, estamos produciendo esta generación de millennials, ¿no? Y de alguna manera hemos producido una generación de una autoestima hinchada. Hemos trabajado de alguna manera la autoestima mal. De alguna manera les hemos sobreaplaudido, por decir así. Es típico que un niño haga una tontería o cualquier cuestión y 2 padres y 4 abuelos estén chillando ahí como si acabara de batir el récord del mundo de los 100 metros libres. Es típico en las escuelas que hacen una carrera hoy en día
y que todos los niños reciben medallas. Es el primero y el último, todos reciben medallas para que la autoestima de nadie no quede afectada. Claro, cuando luego esta generación sale al espacio exterior, a la vida real, se encuentra que los últimos nunca tienen medallas, que de hecho a veces ni los primeros tienen medallas, pero desde luego que no hay medallas para los últimos. Otro aspecto nada despreciable en la situación que estamos es la crisis económica. La crisis económica va a ser muy profunda, va a ser más profunda en nuestro país que en otros, simplemente porque nosotros somos más dependientes de la industria del turismo. La industria nacional clave es la industria del turismo, y la industria del turismo ha sido la más perjudicada, si alguna puede serlo, es la más perjudicada de todo lo que existe. Por lo tanto, la caída del Producto Interior Bruto en un país como España va a ser más grave que en otros países. Sin embargo, crisis económicas hay cíclicamente. Por lo tanto, no es el aspecto que más me preocupa, siendo muy grave, no es el aspecto que más me preocupa, porque cíclicamente el sistema capitalista se enfrenta a una pandemia de crisis económica. También otra de la crisis económica, otra de la crisis que está enfrentando por causa de la pandemia es una crisis relacional. Esto supongo que lo vemos todos, ¿no? Hemos dejado de vernos en los cultos, hemos dejado de relacionarnos, hemos dejado de tocarnos, hemos dejado de besarnos, ¿no? Y esto es un efecto terrible de la pandemia. Ya no hablo solo de los cristianos. Alguien definía a nuestra generación como solos y solitarios, que no es lo mismo, solos y solitarios. En un libro titulado Post-Christian, un autor americano nos habla de que los que han dejado las iglesias, esta generación de personas, estamos en una era en Occidente donde el grupo de personas que fue educado en el cristianismo pero que ha dejado las iglesias, una parte muy importante, ya no son ni siquiera mayoritariamente seculares, fijaos, sino que él habla de que son gente que ha seguido un tipo de espiritualidad de carácter más individualista. Son populares entre nosotros el yoga, la meditación, las piedras sanadoras, la astrología, que promueven escaso grupo, escaso sentido de comunidad. Este grupo de gente que ha dejado las iglesias no se agrupan en ningún contexto. Quizás el único lugar donde se agrupan es en el fútbol, ¿no? Eso sería quizás la excepción, pero normalmente no se agrupan en ningún lugar. Incluso tienen índices de emparejamiento excepcionalmente reducidos, fijaos bien, ni siquiera no se casan y no se juntan porque tienen una enorme sospecha de todo lo que es comunitario, solos y solitarios, tienen conexiones pero no son de carne y hueso, son conexiones virtuales, y la pandemia lo único que ha hecho es venir a agravar una tendencia que ya estaba en nuestra sociedad. Sufre también en nuestro contexto la verdad que nosotros sabemos, la verdad es un concepto no solo cognitivo, no solo de conocimiento, sino que es un concepto personal en las escrituras. La verdad es una persona, la verdad es Jesucristo, la verdad, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que la verdad entre en conflicto es algo profundamente diabólico. La verdad es lo que está sufriendo más. Solo podemos entender lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que está ocurriendo en Europa, con el crecimiento de los populismos como parte de un problema que afecta a la verdad. Ya la verdad no existe, la verdad es individual, la verdad es particular, la verdad es lo que me hace sentir bien, ¿no? Y todo esto está en nuestra sociedad, pero afecta también a la Iglesia. Bien, este era un breve análisis de la sociedad en la pandemia. Y ahora me gustaría ver este otro aspecto de la alianza. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el papel de este cuerpo que es la alianza, este movimiento que es la alianza, que tiene que servir para visibilizar la unidad de la Iglesia en este entorno social, en este entorno de Iglesia? Creo que nuestro llamamiento como alianza, y veréis que en esto repercute también, porque la alianza no es otra cosa que lo que son sus iglesias, lo que son las iglesias de este país, que la alianza lo único que hace es
poner esa pista de baile para que encuentren socios para realizar la misión, pues afecta lo que son oportunidades de la alianza, son oportunidades de la Iglesia de nuestro país. Y creo que la primera oportunidad en la que la alianza está específicamente bien situada es para ser un polo de reflexión. Un polo de reflexión, un lugar donde la reflexión se junta. Cuando tenemos una iglesia, y ahí quiero mandar un aviso de alguna manera, tenemos unas iglesias de tendencia activista. Una parte importante del liderazgo de la iglesia tiende al activismo. A lo largo de la historia de la alianza, a lo largo de la historia de la iglesia de nuestro país, hemos tenido grandes pensadores y teólogos. Recuerdo a mis maestros, quiero tener un recuerdo para José Grau, para José María Martínez, para Juan Solé, para tantos otros. No quiero darlos de más cerca porque están vivos, entonces, y me dejaría alguno y esto sería injusto para ellos, pero he tenido referentes como parte de esta alianza maravillosos. Ellos llegaron a ser un faro en tiempos de tremenda oscuridad, como el tiempo en el que vivimos, un tiempo de tremenda oscuridad. Y no solo en España, sino que ejercieron esa influencia en Latinoamérica, ejercieron influencia en la Alianza Evangélica Europea, en la Alianza Evangélica Mundial de su tiempo. Tengo la sensación de que el mundo evangélico ha perdido algo de capacidad de reflexión para la acción. Y necesitamos no solo actuar, sino necesitamos primero pensar para actuar. Y me parece que nos falta. Hay demasiada acción sin una base sólida. No tenemos pensamiento original que ofrecer a la sociedad más allá de repetir los mantras de la previsible agenda evangélica muy ligada a la derecha americana. Nos parece que este es el mensaje del Evangelio cuando este no es el mensaje del Evangelio. Esto es simplemente un reduccionismo, un tomar la parte por el todo, pero esto no es el Evangelio. Hay cierto desprecio por la reflexión. Tengo que decirlo, cuando nosotros éramos de los primeros estudiantes universitarios cristianos en los 70, ya comenzábamos a decir esto de que echábamos en falta la reflexión y de que de alguna manera la reflexión, la intelectualidad no era bien recibida. Tanto tiempo después, con cientos de miles de estudiantes casi en nuestras universidades, aún seguimos teniendo un cierto desprecio por la intelectualidad. Solo fijaos cuando se discute cualquier cosa en nuestras iglesias y se está hablando de la base sobre la que se sustenta, siempre hay alguien que dice, bueno, pero esto en la práctica, ¿qué significa? Es decir, tenemos una prisa por pasar a la práctica sin haber establecido bien la base teórica, la base bíblica sobre la que se sustenta. No tomamos de ejemplo la estructura de las cartas del apóstol Pablo. ¿Os habéis fijado qué equilibrio hay en las cartas del apóstol Pablo? Como primero, él establece toda la base teórica, establece la base que está sustentada sobre Jesucristo, porque sobre esa base, sobre quién es Jesucristo y cuál es la obra de Jesucristo, se edifica todo el pensamiento. Sobre ella se construye cosmovisión cristiana, que es la que hace que nuestra acción no sea simplemente copiar lo que hace el mundo, sino sea una cosmovisión distintiva, algo que se diferencia de las aportaciones de los demás. Es muy interesante cómo Gran Bretaña y la Iglesia Anglicana ha cuidado a sus intelectuales. Hablaba hace un tiempo con un ministro de la Iglesia Anglicana bastante mayor, más de 80 años. Y él me decía como cuando él comenzó en la Iglesia Anglicana, la mayoría de los seminarios eran liberales y cómo con el tiempo se ha dado justo la vuelta. Hoy en día la mayoría de los seminarios son conservadores. Y sabéis, esto ha producido que la mayoría de los pastores que salen de la Iglesia Anglicana sean creyentes bíblicos. Y eso ha producido que la mayoría de parroquias giren a una cosmovisión cristiana conservadora, básica, sólida, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿y esto cómo se produjo? Y él decía dos cosas. En primer lugar, porque el liberalismo no se reproduce. El liberalismo es estéril. Nadie se convierte al Señor desde el liberalismo. Con una perspectiva liberal no te conviertes al Señor. Ese es el problema. Por lo tanto, al ser estéril no se reproduce.
Y la segunda cosa que es muy importante es porque tuvieron grandes intelectuales cristianos, entre los que citaba a Stott, a David Jackman, a otros que han dado cuerpo a la Iglesia anglicana. Nosotros queremos sacar la parte práctica sin la reflexión previa y por lo tanto tenemos dificultades para que nuestros jóvenes universitarios entiendan la especialidad que estudian desde una perspectiva cristiana, para que nuestros profesionales entiendan el trabajo que realizan desde una perspectiva cristiana. Son excelentes estudiantes, son excelentes profesionales, pero en algunas ocasiones no tienen la capacidad de aportar una auténtica cosmovisión cristiana de su propia profesión, de su campo de especialidad, de su campo de estudio, es decir, de alguna manera son excelentes profesionales que se diferencian poco de sus compañeros seculares. Por lo tanto, es esencial, es clave en este momento que nosotros seamos capaces de atraer una generación nueva de pensadores para la acción, especialmente entre los jóvenes. La Alianza tiene que hacer un gran esfuerzo entre esto, entre este colectivo. Tiene que irlos a buscar porque existen. Hay pocos, pero existen. Y la Alianza tiene que tomarse el esfuerzo de localizarlos. En segundo lugar, necesitamos ser más proactivos para atraer a la Alianza a esas mujeres de reflexión. Existen también. A veces cuando buscamos quién tiene que dar una conferencia, quién tiene que escribir un artículo, pensamos y solo se nos ocurren nombres de hombres. Y la Alianza tiene que irlas a buscar. La Alianza tiene que ser proactiva en esa área de ir a buscar, porque hay mujeres que están teniendo un ministerio muy destacado y hay algunas que las tenemos que descubrir porque aún no están ejerciendo ese ministerio. No tenemos que permitir que nuestras hermanas se queden solo en temas de mujeres, sino tenemos que permitir que nuestras hermanas accedan a opinar sobre todo, a traer luz, a proyectar las escrituras sobre cada área de la vida. Y para eso tendremos que ser proactivos, tendremos que pedirles. A veces nosotros en España traducimos directamente, ¿no? Cuando necesitamos un tema nuevo, simplemente lo traducimos del inglés, lo traducimos de otros idiomas, especialmente del inglés, ¿no? Pero hay un camino que hacer. El camino es pedir reflexión. Cuando tú encargas un artículo que luego vas a publicar, obligas a esa persona a que realice una reflexión y estás lanzando el principio de esa reflexión que hay que realizar en nuestro país. Hay temas sobre los que hay que construir nueva teología, nueva ideología. Tenemos que tener un feminismo de raíz bíblica. Debemos sacar a la luz lo que las mujeres han hecho y están haciendo en el mundo de las misiones. Deben hablarnos de los desafíos de ser mujeres profesionales cristianas, de los desafíos de la maternidad, de la paternidad, de los desafíos que se encuentran al usar sus dones en la Iglesia del Señor, de ser grandes profesionales cristianas. Tenemos que rescatar a más de la mitad de la Iglesia porque estamos pidiendo que el Espíritu Santo nos envíe dones cuando los tenemos ahí sentados. Ya tenemos modelos de éxito en la Alianza, ya se ha hecho parte de ese trabajo. Hay que resaltar, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Protestante Digital al pedir trabajos a mujeres y a jóvenes, pero eso tiene que seguirse extendiendo. Tenemos que resaltar Alianza Joven, que consigue juntar a un buen número de los que realizan reflexión en el campo de los jóvenes. La Alianza tiene que ir a buscar los mejores en cada área. Los mejores en cada área. La Alianza tiene que crear think tanks, tiene que crear grupos de reflexión para la acción, porque estamos actuando sin la reflexión previa, tiene que ofrecer esto al pueblo evangélico. Otra cosa que tiene que hacer la Alianza en estos pocos minutitos que me quedan. La Alianza tiene credibilidad para hacer propuestas de riesgo. El peor riesgo que podemos asumir en el día de hoy es no arriesgarnos. La Iglesia en Occidente está encogiendo, está disminuyendo y nosotros tenemos que volver a ser esa Iglesia de discípulos radicales de Jesucristo. Esa Iglesia que
son aquellos que trastornan el mundo, les acusaban. Nosotros tenemos que volver a ser aquellos que trastornan el mundo. El Evangelio de Jesucristo no es un mensaje sociológicamente conservador. De alguna manera, alguien dijo que teníamos la membresía equivocada. Habíamos atraído a la gente conservadora que quería paz y tranquilidad y habíamos sido incapaces o habíamos incluso expulsado a aquellos que querían revolución. Si Zwinglio estuviera entre nosotros, volvería a pronunciar aquella frase: haced algo valiente, por amor de Dios, haced algo valiente. Vamos al ritmo de la parte más conservadora de la Iglesia. ¿Sabéis? Como cuando vas por una carretera de carril único y te encuentras con un camión y se forma la cola del siglo, se forma ahí detrás, hay 20, 30 coches detrás, acabamos yendo al ritmo del más lento. En palabras de Tim Keller en El Dios Pródigo, tendemos a atraer gente conservadora, estirada y moralista. Los libertinos, los rotos y los marginales evitan la Iglesia. Eso solo puede significar una cosa: si la predicación de nuestros ministros y la práctica de nuestros feligreses no tienen el mismo efecto en la gente que tuvo Jesús, entonces es que no debemos estar predicando el mismo mensaje que Jesús. Esas son las palabras de Tim Keller. Creo que es el momento de seguir siendo valientes, de ser esa iglesia de los reformadores, de ser esa iglesia que trastorna el mundo y tomar más riesgos para el reino. Que un exceso de prudencia, y cuidado, la prudencia es una virtud cristiana, nosotros debemos ser prudentes, pero que un exceso de prudencia no ahogue nuestra voz profética. El mayor riesgo de la iglesia en España es no arriesgarse. Nosotros tenemos que afrontar cuestiones que nos hacen irrelevantes. Nos está haciendo irrelevantes nuestra estructura de iglesia, nuestra forma de concebir la iglesia local, que no es la que aparece en la Escritura, nos está haciendo irrelevantes. Tenemos que volver a ser relevantes en ciudades y campos, en pueblos, en todos los lugares, porque esto es la iglesia de Jesucristo. Diría más sobre esto, pero tengo que terminar aquí. Aquí se cumple, creo, mi media hora y en ese sentido, pues, lo voy a dejar aquí. Gracias por vuestra escucha. Gracias, ha sido un placer de dirigirme a vosotros. Muchísimas gracias, Jaume. Gracias por tantas ideas en tan poco tiempo. Gracias a los dos, a José y a Jaume, por ser tan concisos y ser tan aplicados a la sociedad actual. Y lo que vamos a hacer ahora es lanzaros algunas de las preguntas que se han ido poniendo en el chat. Tenemos varias. Muchos dicen muchísimas gracias, también a ti, Jaume. Tenemos varias preguntas y me gustaría empezar con José, que ha sido el primero en participar. Y te leo una pregunta, José. Dice lo siguiente, dice: lo difícil no es que reconozcan mi libertad de conciencia, sino reconocer nosotros la libertad de los que piensan diferente, que es algo que tú comentabas, José, y no quieren vivir bajo nuestro prisma y convicciones. Entonces, ¿cómo redactar esos posicionamientos y leyes si estuviéramos en el poder? ¿Cómo hacer las leyes si estuviéramos en el poder? Tienes que activar tu micrófono. Es una excelente pregunta, gracias por haberla formulado. Efectivamente, tenemos que hacer reflexión sobre esta cuestión desde varios puntos de vista. Uno de ellos es conocido, la posición de John Stott, ¿no? Que nos habla de la persuasión, es decir, debemos persuadir a las personas de nuestra posición, de las ventajas que tiene nuestra propia posición. Esto es algo que debemos explorar. No es tanto el buscar siempre la confrontación, sino la persuasión. Podemos aprender de nuestros mejores días, ¿no? En los días de, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, como la obra de Wilberforce, como sabéis, no simplemente la hicieron evangélicos, sino que buscaron pues alianzas con otras personas que, sin ser creyentes evangélicos, pues, estaban dispuestos a luchar contra la abolición de la esclavitud. Entonces se trata de buscar también tender esos puentes de los que hablaba también Jaume y buscar esa persuasión.
Yo creo que también es muy importante que aprendamos algo que puede parecer paradójico para algunos, lo que voy a decir ahora, pero que era una gran característica de la Reforma, y es la profunda humildad que debemos traer a la arena pública. Es decir, si hay algo, algunos de nosotros, por ejemplo, que disfrutamos leyendo algo tan extraño quizá para algunos como son los sermones de Juan Calvino, uno lo que llama profundamente la atención es el profundo énfasis a ser humildes delante de Dios y delante de la sociedad. Creo que necesitamos darnos cuenta de que una tentación muy grande ahora mismo entre nosotros es el triunfalismo, ¿no? Y tenemos que ser muy humildes, muy humildes. La auténtica posición evangélica es la de la humildad. Entonces, cuando traemos algo, no se trata de decir, bueno, esto es lo que tiene que ser, sino una persuasión y al mismo tiempo estar revestidos de una profunda humildad, porque ni nosotros lo sabemos todo y nosotros también somos pecadores, ¿no? Entonces, creo que esta es la manera en que yo me aproximaría, si estuviera en esa posición, mi contribución. Muchas gracias. Una pregunta para Jaume. Hablabas del tema de los jóvenes, la salud mental de los jóvenes, y la pregunta es la siguiente. Decía, excelente reflexión sobre los jóvenes. Viendo la galería de participantes, es decir, la gente que está en Zoom, ¿cómo podemos fomentar que estas generaciones jóvenes se integren en espacios de reflexión como estos y que puedan ser influyentes? ¿Cómo hacer un relevo generacional? Sí, esta es la pregunta del millón. Si supiese esto, diría alguno habría escrito mi libro, ¿no? Pero no he escrito ningún libro. La cuestión es, se están haciendo cosas interesantes. Ha habido experimentos muy interesantes en la Alianza. Por ejemplo, el espacio que el Protestante Digital da a escritores jóvenes. ¿Os habéis dado cuenta quién dirige los medios de Protestante Digital? Son todos ellos gente joven. Es decir, que han sabido hacer un relevo desde Pedro Tarquis, que sigue siendo el motor, la cabeza ahí, pero ha dado un relevo muy interesante a gente joven. ¿Habéis visto luego Alianza Joven, la capacidad de juntar a líderes de jóvenes para reflexionar juntos? Es decir, que sí que se está haciendo, sí que hay espacios, y que sí que reconocen a la alianza. Lo que pasa es que a veces lo que no reconocen es ciertos formatos. Por ejemplo, igual esto aún no es un formato que ellos reconozcan como un espacio para realizar la reflexión, pero hay otros espacios que sí lo están reconociendo y encuentran que es un espacio donde ellos pueden participar, donde son realmente no solo tenidos como florero, sino como realmente los protagonistas de ese espacio, ¿no? Y creo que es interesante cómo dentro de cada grupo de trabajo de la Alianza tiene que ser una base el hecho de tener, por ejemplo, un 30 o un 35% de personas de menos de 36 años. Por ejemplo, cuando el movimiento de Lausana organiza algo, nos hacen desde el equipo organizador nos ponen un rango de edad y nos dicen un tanto por ciento tienen que ser de menos de 35 años, un tanto por ciento tienen que ser del mundo del trabajo, no tienen que ser pastores ni ancianos, otro tanto por ciento tienen que ser mujeres, otro tanto por ciento, y así nos ayudan a que nos obligan a pensar en aquellas áreas en las que a veces no pensamos por ir a los típicos, a los de siempre, ¿no? Entonces yo diría que habría que poner como dentro de los equipos de trabajo, de los grupos de trabajo, decir, no, es que un 35% tienen que ser menores de 35 años y tienes que forzarte a encontrarlos porque eso hace que estén ahí, ¿no? Y sé que hay jóvenes en los grupos de trabajo, pero es un incentivo que uno aún puede animarse a tener más. Relacionado con otro tema, otro grupo de la iglesia que comentabas, Jaume, sigo contigo un momento. El tema de la mujer, ha habido muchos comentarios y gente que aplaudía y decía, ole, adelante con esta reflexión sobre el espacio de la mujer en la iglesia. Se comentaba que el 51% de la población en España son mujeres, pero de las iglesias, la membresía, alguien decía que el 65% son mujeres. ¿Podrías ampliar un poco más sobre cómo podemos
que realmente la mujer también tenga el espacio de aportar con todos sus dones, su reflexión, su aportación a la Iglesia y a la sociedad. Mira, una cuestión que es muy importante es mantener a la Iglesia en tono misional. No sé si os habéis dado cuenta que en la historia de las misiones las mujeres han iniciado más obras que los hombres prácticamente. Y es muy curioso porque normalmente no han sido recibidas en otros espacios, pero cuando la Iglesia está en tono misional, las mujeres comienzan ellas solas. Pero luego la Iglesia se institucionaliza y dentro de la Iglesia institucional la mujer tiene más dificultad para encontrar el espacio o los hombres tienen más dificultad para reconocerles el espacio a las mujeres. Entonces, ¿por qué no mantener la Iglesia en ese espíritu misional para la que fue creada? Es decir, mantenerla en un entorno misional constantemente, y quizás eso nos ayudaría y seguir siendo una iglesia que existe para la misión. Yo también diría que una cosa que también es importante es ser intencional. Que ser intencional significa que cuando yo pido colaboraciones, la cuestión tiene que ver con pedirlas a los mejores, y los mejores implica en este caso que entre los mejores hay muchas mujeres. Entonces, ser capaz de reconocer lo que el Señor nos ha dado en lugar de estar todo el día pidiéndole a Dios que nos dé cosas que ya nos ha dado. A veces le pedimos a Dios que nos dé dones cuando es que los tenemos ahí sentados, pero no les estamos pidiendo las colaboraciones. Cuando miramos solo vemos hombres y esto es un problema. Esto es un problema. Una pregunta para José, de las que se han puesto en el chat. A ver. Alguien comenta esto, dice, me enseñaron que todo derecho conlleva una obligación. Tengo derecho a expresar mi opinión, pero también una obligación para quienes han de escucharme de no ofenderles. Jesús dijo, todas las cosas que queráis que la gente haga con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivir en este principio de la Iglesia? ¿Cómo llevarlo a la sociedad? Y si el legislador debería legislar sobre esto. Bien, es una pregunta compleja, de matizar todos los detalles en el poco tiempo que tenemos, pero básicamente ese principio que nos está enseñando ahí el Señor Jesucristo es fundamental en nuestras relaciones públicas. Es decir, siempre debemos aproximarnos a los demás desde ese punto de vista, que es lo que yo quiero, ¿no? Bueno, pues sé cómo tengo que comportarme, ¿no? Esto es justamente lo que el Señor Jesucristo está enseñando y creo que tiene que ver con esa realidad de lo que implica el reconocer a cada persona como es, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos al joven rico que se acerca al Señor, dice que el Señor mirándole le amó. No le va a seguir, pero le ama. Entonces tiene que haber en nosotros como algo que la gente, digamos, tenga que rechazar, si lo puedo poner de esta manera, tenga que rechazar el Evangelio por encima de nuestra amabilidad. Esto es tan fundamental en nuestros días, que puedan rechazarnos, pero decir, mira, no lo voy a aceptar, pero es que esta gente realmente tiene una bondad que me choca, ¿no? Entonces se lleva ese testimonio, porque es lo que es el Evangelio realmente, ¿no? No es simplemente una cuestión de ganar personas, sino es la actitud del Señor manifestada en todo momento y ocasión. Entonces creo que ese texto es muy acertado tenerlo siempre presente en nuestras relaciones con los demás. Relacionado con esto, José, un comentario que también una pregunta que hacen, ¿no crees que en el fondo defender la libertad de conciencia y religión para todos y todas nos da miedo como evangélicos españoles? Dice, por ejemplo, el debate de ayer con los representantes de los partidos políticos, que a veces nos cuesta reclamar respeto en el tratamiento de ciertos partidos hacia la comunidad islámica, por ejemplo. O sea, que nosotros defendamos la libertad de conciencia o de expresión de otros grupos religiosos. Sí, esto es igualmente fundamental. Es decir, tenemos que aprender las duras lecciones que nos da la historia. Vuelvo a reiterar, por ponerlo en un contexto, ¿no? Si hay alguien que admira a los puritanos, sería mi persona, ¿no? Y sin embargo, uno tiene que descubrir
que los puritanos tuvieron gravísimos errores. No todos, pero muchos de ellos, ¿no? ¿Cuál sería el modelo? El modelo yo creo que sería Oliver Cromwell. De nuevo, otro personaje denostado aquí en España terriblemente, y sin embargo posiblemente el más grande de los ingleses y al mismo tiempo el más grande de los puritanos. ¿Por qué? Porque Cromwell es el primero que trabaja para que los judíos vuelvan a Inglaterra. Puede haber algo más lejano en ese sentido, si lo permitís que lo exprese así, ¿no? Entre la posición de la sinagoga y la posición cristiana. Sin embargo, Cromwell, como puritano, como evangélico, viene a estar en la historia como alguien que trabaja para que los judíos puedan volver a Inglaterra. Esa es la actitud. Esto es la manera en que nosotros ganamos, ¿no? Podemos poner muchísimos ejemplos, pero lo que nosotros queremos para nosotros, tenemos que ser capaces de quererlo de corazón para todos los demás. Y ese es el testimonio que nos da la historia evangélica. Es decir, no tenemos que tener miedo. No. Por supuesto, estamos en contra de cualquier manifestación de violencia, de intimidación, de engaño, ¿no? de abuso de las personas. Es decir, el límite está siempre el Código Penal, ¿no? Que antes aludía al mismo, ¿no? Pero si salimos del Código Penal y sabemos, ¿no?, que el Código Penal, pues, apelar al derecho penal, pues debe ser siempre el último recurso, por cierto, tenemos que tener un abanico de opciones para con las personas. Y esta es la manera en la que el cristianismo también se ha extendido. Yo creo que podríamos, por poner otro ejemplo más, tendríamos que estudiar, por ejemplo, cómo afrontó, ¿no?, el gobierno británico. Eso es todo un tema fascinante para enseñarnos, ¿no?, ilustrarnos sobre este tema, lo que es la descolonización, ¿no?, de la India, las bases que estaban allí puestas, todo ese tema que está en algún libro que ha sido publicado en castellano, y animo a esto, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un examen de conciencia sobre estas cuestiones, ¿no? Y no aproximarnos con miedo, sino con el espíritu del Señor Jesucristo, que es ganar a las personas con amor. La verdad en amor. Otra pregunta para Jaume. Has mencionado a menudo el tema de la pista de baile, en el que no es una pirámide, sino que es un espacio en el que la gente baila. Entonces hay varios comentarios que preguntan que si puedes clarificar un poco de esto. Por ejemplo, ¿cómo decidir quién entra en esa pista de baile? ¿Cómo moderar esa conversación? Entiendo que no solo en la alianza, sino también en las iglesias o a nivel local, en las ciudades. Y también una pregunta relacionada con actividad versus activismo, es decir, no debemos ser activistas, pero sí que tiene que haber acción. ¿Y cómo se relaciona la reflexión con la acción? O sea, reflexión y acción, ¿cómo se relacionan? Y después, ¿cómo esta pista de baile funciona? Muchas preguntas ahí detrás y poco tiempo. Pero sí decir que los límites de la pista de baile están en el Evangelio, es decir, en todos aquellos que aceptan el Evangelio de Jesucristo. Esto es la pista de baile. Entonces, esto es la Iglesia, y la Iglesia tiene que buscar maneras de visibilizar que es una iglesia. Hemos hecho un sobreénfasis en la iglesia local como autónoma completamente de todas las demás. Y no es cierto, esto no es la imagen que hay en las Escrituras. ¿Os habéis fijado en la imagen de iglesia local que se plantea en la epístola a los filipenses, a los tesalonicenses? Todas esas iglesias se consideraban una sola iglesia, reuniéndose en diferentes casas, se consideraban la misma iglesia. Y en cambio nosotros hemos hecho una división tan grande como si no fuéramos la misma iglesia, la que se reúne en calle tal, en paseo tal, en la plaza tal, y somos la misma iglesia. Somos la misma iglesia, es que solo existe una. Todo lo demás es una perversión de ese concepto. Por lo tanto, dentro de ese concepto de ser la única iglesia, lo que tenemos que encontrar es, por encima del concepto de denominación, por encima del concepto... es que tenemos que encontrar redes de colaboración, porque
hoy en día las grandes ciudades lo que producen es una invisibilización de los creyentes. En muchas ocasiones incluso los envían a polígonos en el exterior de la población para que no haya rastro de ellos en medio del tejido urbano. Y nosotros tenemos que volver a ganar ese territorio. Es el nuestro, la calle es nuestra. Entonces somos parte de esta sociedad, ¿no? Y entonces tenemos que volver a recuperar, pero para ello no podemos hacerlo separados. Tenemos que crear esos espacios de colaboración a nivel local, a nivel regional, y no estoy hablando de solo institucionales, sino de colaboración real, es decir, de trabajar juntos como una sola iglesia en la ciudad tal, en el pueblo tal, con el límite del Evangelio de Jesucristo, con el Evangelio de que las personas sean creyentes en Jesucristo nacidos de nuevo. Esto es lo que pedimos de colaboración. Más allá de todo esto es tremendamente importante. ¿Y cómo se liga la reflexión? Es decir, de la misma manera que en una carta de Pablo. Primero viene una reflexión de quién es Jesucristo y qué ha hecho Jesucristo, y a continuación viene qué conclusiones prácticas hay de lo que ha hecho Jesucristo y de quién es Jesucristo. Entonces, como Jesucristo es esto, dice Pablo, ahora consideraros vosotros, ¿no? Y claro, si nosotros queremos pasar a la acción sin esto, es porque somos a veces activistas, ¿no? Y creo que quizás a veces también es la composición del liderazgo. Hemos permitido el acceso al liderazgo de personas con un perfil muy activista sin complementarlo con el otro lado. Es decir, en las iglesias hay de todo, pero es por eso que tenemos que tener liderazgos equilibrados, liderazgos en donde haya la parte de la reflexión y la parte de la acción se escuchen el uno al otro. Un evangelio que no actúa es un evangelio que no sirve para nada, pero un evangelio que no piensa es como una gallina a la que le han cortado la cabeza y aún sigue corriendo pero no sabe a dónde va. Y a veces sucede esto, ¿no? Es decir, somos como gallinas corriendo porque es que hay celo, pero celo sin entendimiento. Y es tan importante juntar las dos partes y tener, yo diría que en este momento nos conviene más reflexión. Fijaos que el Señor nos ha permitido un año de parada, nos ha dado un año para pensar. Y tenemos que aprovechar este año para pensar. Tenemos que pensar cómo será el mundo, cómo nosotros como iglesia tenemos que relacionarnos con ese mundo. Por eso esas dos realidades yo las pondría a la vez y tenemos las personas en la iglesia para hacerlo. Pues son las 11:28 y vamos a entonces cerrar aquí. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Jaume. Creo que por lo que vemos en el chat habían bastantes preguntas más y muchos comentarios de gente agradeciendo mucho vuestra participación. Y doy la palabra a Marcos para cerrar esta sesión. Muchas gracias, Joel, por lo bien que has llevado esta sesión y por supuesto me uno a felicitación a Jaume y a José. La verdad es que tenemos todos muchísimas preguntas, es una pena que esto no durara media hora más por lo menos. Ahora vamos a tomar un tiempo de descanso para poder tomar un café. A las 12 menos cuarto, dentro de 15 minutos, empezaremos puntualmente con la siguiente sesión, que es Alianza Responde. Entonces, donde vamos a hacer un ejercicio de transparencia de quiénes somos la Alianza y lo que hemos trabajado y hecho este año y lo que tenemos hacia el 2021. Por favor, no desconectéis vuestras computadoras, si no va a haber un problema, dejarlo en modo el vídeo apagado si queréis, y un par de minutos antes del menos cuarto entrará nuevamente el vídeo de la Alianza y esa es la señal de que comenzamos. Que Dios os bendiga, muchas gracias por vuestra presencia y vamos a tomar ese cafetito. Estáis invitados, ¿eh? Estáis invitados. Venga, hasta ahora.